vamos a ver. Primero, el artículo tercero, durante el Congreso Constituyente de 1916, cuando se escribe la nueva Carta Magna, mantiene el término de educación laica. El laicismo continúa vigente después de la Revolución. Es un laicismo que parece cómodo o resulta cómodo para los constituyentes, porque el tema educativo fue un factor de debate demasiado fuerte. Dividió a los constituyentes, dividió a los más conservadores que querían el laicismo como una especie de libertad de cátedra, o sea, como una oportunidad de maestro para inculcar los valores tradicionales. Dividió a los moderados que creían que el laicismo era una tendencia neutra de la educación, es decir, que ni para bien ni para mal se habla de religión. Y los radicales inconformes no estaban contentos con el laicismo, porque lo veían como una especie de cobardía, una especie de falta de voluntad para hablar de los problemas que generaba por aquel entonces, según estos constituyentes, la Iglesia Católica y todas las ideas que tenían o que habían propagado en la gente. Bueno, de esta manera se propuso cambiar el sentido al artículo tercero, pero no se consiguió, repito, porque el laicismo quedaba como una postura que dejaba a todos los sectores del constituyente conformes, aunque posteriormente, a pesar de que no se incluyó en el artículo, muchos maestros siguieron buscando la reforma, quisieron quitar el laicismo. ¿Y qué iba a sustituir al laicismo? La educación racionalista, o al menos eso es lo que se pretendía. Pese a su abandono, la educación racionalista cobró importante fuerza, me refiero a abandono constitucional, cobró importante fuerza a partir de 1920 en diferentes estados, especialmente en Yucatán, Tabasco y Veracruz. La implementación del racionalismo educativo en estos estados sentó parte de las bases de lo que sería la educación racionalista en épocas de Lázaro Cárdenas. La educación racionalista fue promovida principalmente por los profesores José de la Luz Mena, Agustín Franco Villanueva y Vicente Gamboa en Yucatán, y obedecía a las influencias ideológicas y pedagógicas de los anarquistas catalanes, principalmente Victoriano Pimentel y Francisco Ferrer Guardia. De hecho, uno de los primeros grupos en llevar el debate a la Cámara de Diputados y posteriormente al Senado fueron los maestros racionalistas. En 1928, la Liga Nacional de Maestros Racionalistas envió al Congreso de la Unión una iniciativa para reformar el artículo tercero, cambiar la orientación de laica y volverla racionalista a nivel federal. Los racionalistas, como años atrás, como en los años del Congreso Constituyente que escribió la Carta Magna de 1917, argumentaban la tibieza de la educación laica y buscaban promover a nivel nacional el modelo de la escuela de Chuminópolis. Posteriormente, en 1932, los maestros tabasqueños, que también fueron los más entusiastas promotores del racionalismo, integraron en ese estado un comité pro reforma del artículo tercero. Al año siguiente, la formulación del plan sexenal por parte del Partido Nacional Revolucionario, y más aún durante la campaña de Lázaro Cárdenas en 1964, los debates de la reforma comenzaron. ¿Y cómo sustituir al laicismo? Porque el racionalismo no encontraba suficiente consenso. El racionalismo tenía fuerza en Yucatán, tenía fuerza en los estados del Golfo, pero a nivel nacional no tenía un consenso suficiente. Los revolucionarios estaban de acuerdo en que había que darle una orientación a la educación, una educación nueva. Se habló de una escuela proletaria, una escuela activa, una escuela afirmativa, pero al final se decidieron por la educación socialista, que en ocasiones podía equipararse a la educación racionalista, aunque tienen sus matices y tienen sus diferencias, que en la ronda de preguntas puedo responder sobre las diferencias entre la educación racionalista y la educación socialista. Y bueno, termino esta participación, esta intervención con la cita de Mario Fabio Altamirano, quien fue uno de los principales promotores de la reforma al artículo tercero, respecto a la terminología y respecto a la naturaleza del artículo tercero en estos años. Nosotros
Rosita. Estamos obligados a forjar la escuela racionalista o socialista para formar en ella el alma de los nuevos hombres, que mañana habrán de ser los paladines del ideal revolucionario. Sí, Rosita. Es decir, ¿cómo podemos decir que intervino el movimiento revolucionario en el artículo 3? En todos estos debates, en la reorientación que el artículo 3 tuvo y sobre todo en la acción que tuvo después de que se reformó el artículo 3. Los maestros salieron como nuevos agentes sociales, o al menos se empezó a promover más este sentido, este viraje ideológico del que hablaba hace un momento. Muchas gracias. Y para finalizar, ¿cuál fue el papel que desempeñó el magisterio durante la Guerra Cristera? Durante la Guerra Cristera un choque ideológico tremendo.